Bueno, buenas tardes. Como siempre, o como últimamente está sucediendo, tenemos unos pequeños inconvenientes de internet. No sé qué ha pasado, si se reprogramó Facebook o qué pasó, que de alguna manera, estoy viendo que el cuadro está torcido, de alguna manera cada vez que me quiero conectar desde la computadora no puedo. Bueno, buenas noches. Se me ha caído el celular. Buenas noches, buenos y movidos domingos. El tema que tenemos para hoy, autoestima. La propuesta, este es un tema que suele convocar bastante a la gente, que nos moviliza. Estoy teniendo varios saludos. ¿Cómo andan? Como ya saben, estoy sin lente. Bueno, me voy a enfocar porque en uno de los vivos me dijeron que no haga saludos si no la gente se desconcentra. Escucho a todos. Les decía, el tema que tenemos para hoy es el tema de autoestima. La autoestima tiene que ver con la imagen. Vieron que si separamos la palabra auto y estima, auto tiene que ver a la referencia a uno mismo y estima tiene que ver con el afecto que nosotros tenemos por nosotros mismos. Entonces, la definición de autoestima alude en alguna medida a lo que implica la estima que tengo por mí misma, la percepción que hago de mí misma, la valoración que hago sobre mi propia persona, la imagen que tengo, que he construido acerca de mi valor como ser humano. La autoestima, que es un término, como decíamos recién, como bastante conversado, no es un concepto, les diría, estático, no es un concepto de diccionario psicológico, sino que es un concepto dinámico. Y más allá de lo que de repente nos imaginamos o podemos sentarnos a pensar, es un concepto o es un aspecto del ser humano que atraviesa toda nuestra existencia. En relación a eso, todas nuestras decisiones, por ejemplo, la manera como nosotros encaramos los proyectos que tenemos, la manera como nosotros encaramos las situaciones de cambio que se nos presentan, a veces buscadas y a veces que se nos imponen, los recursos que ponemos en marcha van a estar de alguna manera condicionados, por llamarlos así, por el concepto que nosotros tengamos acerca de nosotros mismos y acerca de nuestro valor. Significa acerca de lo que yo soy capaz de hacer y lo que yo creo principalmente que soy capaz. En esto yo les diría, recién les decía, la autoestima es dinámica. Estoy un poco desordenada, voy a tratar de enfocarme porque como tenía previsto de vuelta estar en la computadora y estoy en el celular y me aparecen comentarios y no veo, entonces voy a tratar de estar más concentrada, si no los voy a llevar a ustedes para un lado y para el otro. Pido disculpas. La autoestima es un concepto dinámico. ¿Qué significa esto? Que no se trata de una apreciación que yo tengo de mí misma rígida, es decir, tengo baja autoestima o tengo alta autoestima y voy a nacer con esa condición y voy a morir con esa condición. Para nada. La autoestima es un concepto totalmente dinámico y ese dinamismo o esa fluctuación que va teniendo la imagen que tengo de mí misma va a depender de factores internos y de factores externos. Cuando digo factores externos me refiero puntualmente incluso a nuestra historia, es decir, a un poco cómo fuimos criados, si de alguna manera sentimos el amor incondicional y la aceptación de otras personas en nuestra vida desde chicos, o siempre sentimos o interpretamos la mirada de los adultos como una mirada de juicio y de desaprobación hacia uno mismo. Yo rescato que a veces esto tiene que ver con lo que nosotros interpretamos ya desde niños, que significa esa mirada del adulto. A veces, a lo largo como de distintos procesos terapéuticos, hemos podido ver que quizás yo tenía
la persona, ¿no?, tenía un concepto sobre si sus padres lo querían, la querían o no. Generalmente tenemos como algunos aspectos un poco inmaduros de nosotros mismos y habitualmente sentimos que quizás no nos quisieron lo suficiente o que hubo alguna figura que nos enjuició y no nos valoró y Y después, con el paso del tiempo y la toma de distancia, cuando vamos sanando nuestra autoestima, que después vamos a ver en qué consiste eso, uno mira a la distancia con otros ojos y dice, no, bueno, quizás no es que me desaprobaban, quizás yo interpretaba con mis ojos que me estaban desaprobando en mis acciones, en mi ser persona, en la valoración hacia mí misma. Por ejemplo, esto tiene que ver con factores externos, con las relaciones, con nuestros vínculos, desde pequeños hasta la adultez. Como yo les decía, la autoestima tiene aspectos externos, esto implica de vuelta de relacionamiento, y aspectos internos. Esto tiene que ver con la manera como nosotros mismos nos vemos. Por eso hoy desglosábamos hace un ratito la palabra autoestima. Esta mirada que yo hago sobre mi propia persona, les diría que es hasta más importante y más trascendente de lo que los demás me devuelvan de mí misma. Hay un libro, no recuerdo ahora el autor, que habla de espejos rotos. Esto significa el reflejo que yo tengo de cómo me ven otros y de que interpreto, como decíamos recién, una imagen distorsionada, ¿no? Como que los demás no me aprueban, no me quieren. La valoración mía. ¿Qué pasa con mi valoración? Si yo tengo una posición de, rígida, porque estaba pensando, podemos entrar en lo que es baja autoestima y alta autoestima. Si yo tengo una posición rígida sobre mi persona, en donde mi crítica es destructiva y analizo mis acciones en forma despectiva, diciendo no sirvo para nada, yo no puedo hacer esto, todo me sale mal, soy burra, no avanzo, no aprendo, pensé que iba a poder con tal situación y no voy a poder, se me presenta una oportunidad de cambio, una oportunidad de decisión, de salir adelante, y yo digo, no voy a elegir tal trabajo, no me voy a postular, por ejemplo, porque no voy a salir seleccionada, porque no tengo la capacidad para ese puesto. Bueno, todo esto habla de una mirada hacia mí misma destructiva, crítica, limitante, que es bastante diferente. Esto hace referencia, por lo tanto, a una situación de baja autoestima, en donde partimos de la base de que no somos capaces, de que no podemos, de que no servimos. Entonces, nuestra valoración acerca de nosotros mismos se siente totalmente disminuida. Imagínense en una situación de cambio como la que estamos viviendo ahora, una realidad que teníamos que ya no está, que no la elegimos, que no depende de ninguno de nosotros. Esta situación de cambio frente a una persona que de por sí se siente que no sirve, que no puede, que de alguna manera no es suficiente para salir adelante. Va a ser realmente una combinación compleja y les diría, no sé si poner la palabra catastrófica, pero una combinación bastante dura que va a traer mucho sufrimiento. Por ejemplo, cuando una persona tiene una autoestima, yo no les diría alta. Bueno, les voy a decir alta. Acá les voy a dar letra de psicólogo. Cuando ustedes se encuentren con una persona que tenga, entre comillas, una autoestima alta, ¿vieron? Ya vimos lo que era baja, ¿no? Ahora vamos a pensar alta. Alta significa que me lo creo todo, que todas son chicas, que no voy a tener ningún inconveniente con nada, que qué pavada que te haces con esto, qué pavada con lo otro, el coronavirus una pavada, a mí no me va a dar el coronavirus. Esas personas que van por la vida que uno mira y dice, pero impresionante, no hay nada que lo tire, ¿no? Que lo voltee.
En el fondo, esas personas que actúan o que nos llaman la atención como algo, ustedes imagínense, exacerbado, ¿no? Que parece que jamás va a tener un traspié. Esas personas que tienen algunos aspectos hasta egoístas porque piensan más que nada en sí mismas, tienen una baja autoestima. Es así, aunque ustedes no lo crean. Aunque en apariencia dé la sensación de que tienen una buena autoestima, una alta autoestima, etcétera, etcétera, de que yo quisiera ser como esa persona, en el fondo tienen una baja autoestima. ¿Y qué es lo que hacen? A través de inflar su ego, decimos los psicólogos, cubren sentimientos de carencia. Esto es psicología pura, o sea, les estoy dando un bocato di cardenales para que vayan así por la vida chusmeando a ver quién tiene alta, quién tiene baja, cómo la tengo a la autoestima. Entonces, esas personas posiblemente ustedes puedan detectar que su autoestima no es saludable porque de alguna manera van a tener una actitud, y este es como un tips para hacer una autorreflexión, una actitud de desconfianza. Porque, ¿qué sucede? De la manera como nosotros nos vivimos a nosotros mismos, cómo nos miramos, cómo nos relacionamos con nosotros mismos, de esa misma manera nosotros vamos a percibir el mundo. De esa misma manera nosotros vamos a entrar en contacto con el mundo. Si yo siento que tengo una autoestima, si yo me siento disminuida, me siento pequeña para el mundo que me rodea, voy a sentir que el mundo es poderoso, es grande, me trasciende y que de alguna manera no hay espacio para mí en ese mundo que pasa por afuera, entonces me recluyo y quedo pasiva en mi casa o en el lugar donde estoy, tratando de resignarme, que no es lo mismo que aceptar, y no genero cambios que me ayuden a sentirme mejor, no genero o no experimento motivación por buscar algo más en mi vida que me gratifique. Si yo tengo una autoestima elevada, pero que está escondiendo una baja autoestima, como yo tengo la sensación en mi interior, consciente o no, de que yo estoy vendiendo algo que no es, que estoy engañando, entonces voy a ir por la vida mirando a ver quién me va a engañar, quién me está vendiendo gatos por liebres, porque de alguna manera es lo que yo estoy haciendo. A veces las personas no tomamos conciencia de este aspecto de nosotros mismos, o sea, sencillamente lo actuamos. Pero en realidad este tipo de formas de vivir el mundo y de manejarnos con las personas y de manejarnos en el mundo dan cuenta, muestran de cómo nos concebimos a nosotros mismos, cuál es la imagen que nosotros tenemos de nosotros mismos, cuál es la valoración, la percepción que nosotros tenemos de nosotros mismos. Ahí les di unos piques cuando hay baja autoestima, pero con una carátula de alta autoestima. Esto es para que no nos pasen gatos por liebres. Y ahora vamos a hablar de cuándo es una autoestima saludable. Primer gran y buena noticia, la autoestima se puede fortalecer, puede sanarse. Es decir, nosotros podemos partir de una autoestima baja o de una autoestima lesionada por situaciones de vida, por experiencias, por ausencia de experiencias gratificantes en nuestra vida. Podemos partir de una autoestima baja y con el paso del tiempo podemos ir fortaleciendo nuestra autoestima y llegar a una etapa de nuestra vida, porque también la autoestima, como decíamos hoy, fluctúa. Hay una etapa que es la adolescencia, donde la autoestima se vuelve como bastante, ¿cómo les diría? Fluctuante, esa es la palabra, ¿no? Porque está mucho la opinión de los adolescentes, de sus compañeros, etcétera, etcétera. Pero ese va a ser otro capítulo, no me voy a desviar. Entonces, ¿cómo podemos nosotros fortalecer nuestra autoestima? De diferentes maneras. Una de las maneras, esperen que acá tengo algo que apoya. Ay, perdón, metí el celular. Bueno, una de las maneras que nosotros tenemos de fortalecer nuestra autoestima es en base a nuestras decisiones.
Cuando nosotros sentimos, tenemos una percepción, una intuición le llamamos también, por ejemplo, acerca de determinada situación, seguimos esa intuición, nos animamos, por ejemplo, a generar cambios en nuestra vida y damos un primer paso, sopesamos las consecuencias, evaluamos y decimos, esto salió bien. Entonces voy por un segundo paso, evalúo la situación, analizo, tomo decisiones en donde mi intuición me dice que está bien, mi análisis afirma lo que mi intuición me dice y doy otro paso. Y así sucesivamente, y entonces empiezo a ver que puedo, empiezo a ver que lo que me pareció, lo que intuí, lo que tuve de alguna manera el criterio de decidir, salió bien. Entonces, en la medida que un hecho sale bien, otro hecho sale bien, mi autoestima empieza a fortalecerse en base a experiencias gratificantes. Vieron que no siempre es necesario ir al psicólogo para fortalecer la autoestima. De alguna manera, la experiencia y la toma de decisiones coherentes, significa en base a lo que yo siento y a lo que reflexiono, actúo, y generalmente cuando actuamos en base a lo que sentimos, reflexionamos con coherencia, las cosas salen bien. Son, ¿cómo les voy a decir?, los pasos que nos van fortaleciendo para dar otro, para dar otro, para dar otro. Esa es una manera de ir construyendo, de ir fortaleciendo nuestra autoestima, saliendo de esa sensación de quizás pasividad y sintiendo que puedo, que estoy apta, que quizás mucho de lo que creía de mí, de los esquemas, de las maneras de verme que tenía, fueron erróneas o fueron en otra etapa de mi vida, aceptándome, segundo tips de una autoestima saludable, entendiendo que decisiones que tomé o cosas que hice en determinado momento tuvieron que ver con algo, no con el hecho de que yo sea o inservible, o ignorante, o mala persona, sino que tuvieron un sentido en ese momento de mi vida, que quizás no tomé la mejor decisión, tomé la que pude, aceptando eso y avanzando. Vieron que ahí nosotros estamos moviéndonos, significa tomando decisiones, generando cambios. Autocrítica, pero autocrítica constructiva, significa evaluando, hice esto, me pasó esto, analizo lo que me pasó, en qué acerté, qué cosas podría haber hecho diferente, doy el segundo paso, acepto que no siempre voy a saber todo o voy a acertar todo. Acá entre paréntesis estamos trabajando conceptos de éxito y de fracaso. La autoestima se va construyendo y fortaleciendo en base a experiencias de gratificación. En la medida que nos vamos sintiendo que los pasos que damos, que las decisiones que tomamos son positivas para nuestra vida, nos sentimos mejor, nos sentimos fortalecidos, más seguros de nosotros mismos, que es el otro concepto totalmente relacionado a la autoestima, es movernos, tomar decisiones, de alguna manera la aceptación de nuestros errores, aprendizaje y volver a avanzar. Y el tercer punto es la autoconfianza. Esto implica, yo creo en lo que yo digo, soy capaz de, porque ya lo hice, no por un speech que me repito, sino porque viví esta experiencia y la resolví de esta manera, viví esta otra y la resolví y me fue bien, entonces puedo confiar en mi criterio, ahí viene autoconfianza. Y hay una característica que yo les diría es un indicador súper importante de una autoestima saludable, y es la compasión. La compasión es como entrar en alguna medida, la capacidad de ponernos en el lugar del otro, la empatía, y de alguna manera es, ¿cómo les diría? Es como vibrar en el sentir del otro y de mí misma. Entonces, ¿esto qué implica? Tener una mirada
compasiva, una mirada bondadosa, una mirada amorosa acerca de las decisiones que tomo, acerca de los errores que cometo, es lo que me permite integrar la experiencia, sacar el aprendizaje que hay para mí de los errores que cometí, no quedar pegado al dolor, ahí pierdo confianza en mí misma, sino que aprendo, me perdono, me acepto, puedo entender que no estoy siempre al 100% de lucidez, tengo una mirada realista acerca de mí misma y de lo que me rodea, y entonces puedo volver a decidir, puedo volver a avanzar, puedo volver a confiar en mí y a confiar en mi entorno. Puedo tener una mirada positiva de que determinadas situaciones que hoy me puedan estar pasando, que no me hacen feliz o que no me gratifican, voy a poder resolverlas, voy a poder salir adelante, y principalmente porque además cuando vamos gestionando y generando una autoestima saludable, vamos generando también vínculos saludables. Nos alejamos de personas que puedan ser tóxicas para nosotros, y acá entra conceptos, personas que nos desvaloricen, personas que no nos ayuden a crecer y a evolucionar, personas que nos chupen la energía, ¿no? De sentir, estuve y salí cansada, agotada, no fue productivo el encuentro, el mate, el café, la charla realmente. En la medida que vamos teniendo una autoestima saludable, también empezamos a elegir con quiénes nos relacionamos y con quiénes no. Y esa red de contención también saludable que vamos construyendo es como que facilita nuestro avance, nuestra evolución, cuando de repente las cosas no se ponen tan fáciles, ¿no? Cuando los desafíos suelen ser de alguna manera como más grandes de lo que esperábamos. Un aspecto súper importante, yo recién les hablaba de tener como el autoestima saludable, tenemos una mirada realista. Esto implica que no tenemos expectativas. Vieron que el concepto de autoestima atraviesa todas las áreas nuestras de vida, ¿no? No tenemos expectativas elevadas, por ejemplo. Esto significa, estoy tratando de pensar un ejemplo concreto. Yo quiero de repente, quiero modificar mi jardín, ¿no? Bueno, es probable que yo pueda trasplantar una planta, pueda buscar que me asesoren y colocar otra, y de repente pensar dónde le da el sol. Esa puede ser una expectativa realista, decir quiero unas rosas acá, quiero que de repente este espacio tenga, más césped, etc. Ahora, si yo tengo la expectativa, de que cuando construya mi jardín sea el jardín de Versalles, me voy a encontrar con una realidad bastante diferente de lo que realmente voy a tener como jardín. ¿Y eso qué es lo que va a generar? Cuando nuestras expectativas exceden la realidad, no coinciden con la realidad o con lo que podemos llegar a ser, a tener, a ver. Nos frustramos. Entonces, cuando nos frustramos, hay como un movimiento en donde de alguna manera nos sentimos defraudados, o por nosotros mismos o por el entorno. Entonces sentimos que en realidad o estamos tentados de caer a una situación, que el mundo es malo porque no me da lo que yo quiero, el jardín de Versalles, o que yo no sirvo porque quiero construir el jardín como el jardín de Versalles y en realidad tengo un jardincito. Desde ese enfoque, la mirada que nosotros podamos tener de nuestro entorno, las expectativas que nosotros generamos, es fundamental que sean realistas, significa acordes, a nuestra realidad, para evitar la frustración y para poder seguir. Yo siempre digo que la autoestima se va nutriendo y fortaleciendo de pasos humildes, de pequeños pasos, ¿no? Entonces vamos de a poco viendo que nosotros podemos,
que podemos tomar decisiones que son buenas para nosotros, que podemos tener una relación saludable, que podemos tener un trabajo que nos guste, que podemos relacionarnos favorable y saludablemente con nuestros hijos, con nuestros padres, que podemos tener amigos, que podemos tener una vida, les diría con todos los matices, una vida gratificante. No necesariamente una vida de sufrimiento y de pasar mal. Bueno, les cuento que los videos o los vivos de autoestima es probable que los desglose y que en el próximo vivo retomemos aspectos de la autoestima como más concentrada, por ejemplo, cómo impacta o cómo podemos ver nuestra autoestima a la hora de elegir pareja. Ese es un tema que podemos profundizar. A la hora de elegir un trabajo, cómo cómo se refleja nuestra autoestima cuando estamos en una relación tóxica, qué está pasando allí con nuestra autoestima, con la imagen que tenemos de nosotros mismos, con la valoración que hacemos de nosotros mismos. Así que como ven, este es un tema que da para bastante. Les decía, probablemente en el próximo vivo estemos hablando de esto. Los dejo reflexionando un poco con estos tips de la autoestima baja, la que parece súper alta, pero que en realidad oculta una autoestima baja, y lo que es en verdad una autoestima saludable. Les pido disculpas por las interrupciones al inicio del video y nos vemos en el próximo vivo. Gracias por estar allí.